¿Hasta qué punto es peligrosa la radiación Wi-Fi? ¿Hasta qué punto es peligrosa la radiación de un router? ¿Tenemos que apagarlo por las noches? ¿Ocurre lo mismo con el 3G o con el 4G o con el 5G? ¿Hasta qué punto es peligroso tener el teléfono en el bolsillo, tener el teléfono cerca de la oreja, dormir con el teléfono en la mesilla? ¿Hasta qué punto es peligroso las antenas que podemos tener en el tejado o en la casa de enfrente? ¿Vamos a morir todos por la radiación? ¿Me tengo que poner el gorro de papel de aluminio? Hoy voy a tratar de arrojar luz sobre todos estos temas. Os voy a explicar qué es la radiación ionizante, la no ionizante, qué tipos de radiación tenemos, cuál es peligrosa, cuál no es peligrosa. Vamos a hablar sobre todo esto y por qué. Muy sencillo, porque últimamente me están saliendo muchos vídeos de gente que está desinformando, unas veces esa idea, otras veces o generalmente es por desconocimiento, y lo que quiero es que tengáis todo esto claro. Os voy a poner unos extractos de unos vídeos y vais a ver lo que os estoy comentando. Estos iPods, esta frecuencia electromagnética, que es muy peligroso. La antena Mac, Wi-Fi, aquí está. Y vamos a amputar. Hemos conseguido amputar el Wi-Fi de este aire acondicionado. Quienes tengan Wi-Fi y lo pueden apagar en la noche, apáguenlo. Todo lo digital te daña. Todo lo que es conexión afecta. Aunque no se esté usando. No importa, está emitiendo. Estamos en una clase de máster de termoestética. Una de las cosas que hacemos a nivel celular es combatir los CEM. ¿Sabéis lo que son los CEM? Las cargas electromagnéticas exteriores. Los CEM más potentes que tenemos cerca de nosotros son los routers. ¿Sabéis lo que es un router, no? Donde está el Wi-Fi. Sobre todo los routers nuevos que llevan la posibilidad del 5G y el 4G. No sé si lo habéis visto cuando te vas a conectar. Si tenéis un router de 5G cerca de casa, un Wi-Fi potente, estáis rodeadas de CEM, de cargas electromagnéticas. Bueno, pues normalmente eso las células lo resuelven bien y no les afecta, pero si las células están deshidratadas, las cargas electromagnéticas nos impiden y nos rompen las cadenas de ADN de la célula. Fíjate, simplemente por estar tu piel deshidratada, el Wi-Fi te hace más daño. Como has visto, hay mucha confusión, mucha desinformación, incluso por parte de gente que teóricamente lo debería saber porque teóricamente son profesionales, así que si quieres aprender, si quieres saber qué tipos de radiación hay, cuál es peligroso y cuál no, quédate y empezamos. Antes de pasar a explicaros los tipos de radiación, quiero darle las gracias a GVGmol por patrocinar este vídeo. Ya sabéis que GVGmol es una empresa especializada en licencias de Windows y de Office. Yo siempre recomiendo tener todo legal. Vamos a ver que por el precio que tienen no vale la pena piratear porque es muy peligroso. Venga, vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVGmol y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office. Y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Algo que es muy importante y que tienes que tener claro es que lo que realmente es peligroso, lo que realmente mata es la energía. Por ejemplo, no es lo mismo que te caiga una piedra de 20 gramos a que te caiga una piedra de 20 toneladas. No es lo mismo que te impacte una bala que te la lance yo con la mano a que salga disparada desde un fusil o desde una pistola. Cuanta más energía tenemos, más perjudicial es. Y ocurre exactamente lo mismo con una radiación. Tenemos dos tipos de radiaciones, que sería la radiación ionizante y la no ionizante. ¿Y en qué se diferencian? En la capacidad que tienen de arrancar electrones de un átomo. Cuando una radiación es ionizante, quiere decir que esa radiación tiene mucha energía y es capaz de arrancar los electrones de un átomo. Y cuando la radiación es no ionizante, quiere decir que esa radiación no tiene suficiente energía como para poder arrancar estos electrones del átomo, por lo cual la que es perjudicial es la radiación ionizante. ¿Y cómo se diferencia o cómo podemos parametrizar una onda? ¿Cómo podemos definirla? Básicamente por dos variables, una que sería la frecuencia y otra que sería la longitud de onda. Me imagino que todos vosotros lo habréis estudiado cuando estabais en el colegio, lo voy a explicar de una manera muy rápida. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la distancia que tenemos
entre dos picos de una onda. Realmente es la distancia que tenemos entre dos puntos equivalentes de una onda. Ya sabéis que una onda es como unas montañitas y la distancia que tenemos entre dos picos o entre dos valles es la longitud de onda. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es cada cuánto tiempo se repite esa longitud de onda, es decir, cuántas montañitas tenemos dentro de un segundo o dentro del periodo que definamos. Para explicarlo de una manera más gráfica, imaginad que estamos en el mar, que van viniendo olas, cada una de estas olas sería la cresta de una onda. ¿Y qué sería la longitud de onda? La longitud de onda sería la distancia que hay entre una ola y otra ola. Si hay una ola y, no sé, 3 metros más atrás hay otra ola y otros 3 metros más atrás hay otra ola, esos 3 metros sería la longitud de onda. ¿Y qué sería la frecuencia? La frecuencia sería cuántas olas hay, pues cada segundo, cada minuto, cada cuánto tiempo viene una ola. Vamos a verlo en un gráfico y lo vais a entender muchísimo mejor. Ahora con este gráfico lo vamos a entender muchísimo mejor y mirad, en primer lugar aquí tendríamos la longitud de onda que está expresada en metros. Iría desde los 10 elevado a 3, es decir, desde un 1 y 3 ceros, desde 1000 hasta 10 elevado a la menos 11. Como vemos hay muchísima diferencia en cuanto a magnitud. Por otro lado tendríamos la frecuencia que va desde 10 elevado a 6, es decir, 10 elevado a 6 es 1.000.000 megahercios, hasta 10 elevado a 20, una magnitud igual que aquí arriba, totalmente diferente. Y lo más importante de todo, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La energía, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Vemos que va de menor energía, que está en verde, a mayor energía. ¿Cómo podemos ver esta energía? Muy sencillo, aquí, energía de un fotón, electronvoltios. ¿Y qué es lo que podemos ver? Pues podemos ver que tendríamos la radio, las microondas, infrarrojos, la parte de luz de espectro visible, el ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Vamos a poner todo esto en contexto. Aquí tendríamos la radio FM y la televisión, aquí tendríamos la radio anterior, pero bueno, nos vamos a centrar en este porque muchos de vosotros este tipo de radio, la AM, casi ni la conocéis. Y bueno, aquí tendríamos la radio FM y para que os hagáis una idea va desde los 87 hasta los 105 megahercios. Megahercios aquí lo podemos ver. Y luego la televisión analógica, que sería esta de aquí, televisión analógica, que no tiene nada que ver con la TDT que tenemos ahora, que iría desde los 470 hasta los 608 MHz. Estaríamos dentro de este espectro que es el que conocemos de hace muchísimos años, que es el espectro de la radio analógica, de la televisión analógica, lo que había hasta hace unos años que llegó todo lo que es la parte digital. De aquí damos el salto a lo que serían ya la parte de las microondas. En cuanto a la longitud de onda, vemos que nos estamos moviendo ya en una magnitud que iría desde 1 metro hasta centímetros o milímetros, si lo queremos decir. Y luego, en cuanto a la frecuencia, iríamos ya hablando de la parte alta de los megahercios y básicamente estaríamos hablando ya de gigahercios. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? La parte de la telefonía, la parte de 2G, 3G, 4G y ahora con el 5G, que iría, pues para que os hagáis una idea, el 2G cuando nació iba desde los 900 megahercios hasta los 1800 megahercios. Y ahora tenemos el 5G que va desde los 700 MHz hasta los 3500 MHz. Aquí tendríamos las redes Wi-Fi. Las redes Wi-Fi las he explicado muchísimas veces que es lo que tenemos, la frecuencia de 2,4, de 5 y de 6 GHz. Y aquí estaría el radar, que el radar se mueve en los 5 GHz. Si recordáis, os expliqué hace un tiempo la influencia que tiene el radar en los routers, porque hay una cosa que se llama DFS, que tienen que tener en cuenta los routers en la frecuencia de los 5 GHz. Y después algo muy importante, aquí está el microondas. Como todos sabemos, el microondas funciona en los 2,4 GHz, exactamente igual que la Wi-Fi cuando nació, y eso tiene unas implicaciones que ya expliqué en un vídeo. Y una cosa que tenemos que tener clara, el microondas calienta el agua, pero no lo calienta por una energía muy alta, no lo calienta por este efecto de aquí. Lo calienta porque, como ya expliqué también en un vídeo, es un dipolo que lo hace vibrar y por fricción hace que se caliente. Y luego ya de aquí, de los microondas, que esto sí que ya estamos nosotros bastante familiarizados con los microondas, pasamos a los infrarrojos. Aquí en los infrarrojos tenemos el calor. ¿Esto qué es? Esto es una estufa de infrarrojos. Aquí podemos ver en Amazon, como tenemos un montón de estufas infrarrojas, si los infrarrojos fueran malos porque fueran ionizantes, no los podríamos colocar para calentar una habitación. Del infrarrojo ya pasaríamos aquí, a la parte visible. Esta es la parte de luz que nosotros podemos ver. De la parte visible, ahora ya pasamos a la parte que es ya un poquito como si dijéramos de mayor energía. Vemos que ya estamos en esta parte de energía. Y ahora damos el salto a los ultravioleta.
Aquí está colocada una lámpara de ultravioleta. Estas lámparas ultravioleta son las típicas que habéis visto en las películas del CSI o en las películas de policía, que es una luz azul que van buscando huellas o restos de ADN. Y ahora sí que damos el salto a algo que ya es ionizante, algo que ya es más peligroso, y nos metemos ya en esta zona de aquí, la de los rayos X. ¿Y por qué es peligroso? Porque ya tenemos una mayor energía. Como ya sabéis, las personas que trabajan con rayos X tienen que estar protegidos, están detrás de un cristal, detrás de una zona que está protegida. Las embarazadas no se pueden hacer rayos X, incluso las personas tienen como limitado el número de exposiciones que tienen a rayos X, porque los rayos X sí que ya son perjudiciales. Y luego cuando nos venimos aquí a la parte más energética, donde la longitud de onda es más pequeña y donde la frecuencia es más alta, porque está directamente relacionada la frecuencia con la longitud de onda, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya las radiaciones gamma con las centrales nucleares. Ya sabéis que las centrales nucleares generan muchísima energía a partir de muy poca cantidad de material. Tendríamos la radiación cósmica, que esto es súper peligroso para los astronautas cuando salen al espacio, y como podemos ver, vamos de menor energía a mayor energía. ¿Y qué es lo que hemos visto al principio del vídeo? Gente que hablaba de los teléfonos móviles, de las redes wifi, gente que estaba aquí, es decir, en una parte que es menos energética que incluso las estufas de infrarrojos. Estamos moviéndonos en esta parte, en la de menor energía, y ese es el motivo por el que esta parte de aquí, si tú estás en la calle y te está llegando la radiación de la televisión o de la radio o de las antenas de telefonía móvil, por eso no es una energía que sea peligrosa, igual que las redes Wi-Fi no son peligrosas, y ese es el motivo de que sean unas radiaciones que no son ionizantes. No nos estamos moviendo en esta zona de aquí, y ese es el motivo de que esta gente estaba hablando de cosas sin ningún conocimiento. Y ahora que ya entendemos todo esto, ¿qué podemos decir de los vídeos que os he puesto al principio del vídeo? De la profesora de estética que decía que el wifi lo que hace es resecar las células y que por eso tenemos problemas, de la gente que cortaba la wifi del aire acondicionado, del medidor de los AirPods que decía que usáramos cable porque los AirPods son peligrosos, los AirPods o cualquier casco inalámbrico por el Bluetooth, por el wifi, en este caso van por Bluetooth, pero estaría también dentro de este rango. ¿Qué podemos decir? Pues que no tienen razón. Como hemos visto, son radiaciones no ionizantes, radiaciones de baja energía, que están incluso por debajo del infrarrojo, que el infrarrojo está incluso por debajo del espectro visible, y que son radiaciones no ionizantes que no tenemos ningún problema con ellas. Yo os voy a poner otra serie de vídeos que todavía son peores. ¿Por qué? Porque ni siquiera están hablando de wifi, de 3G, de 4G, ni siquiera hablan de eso. ¿Qué son? Es gente que se ha comprado aparatos de medida, diferentes aparatos de medida, que van por la vida midiendo cosas sin saber lo que están midiendo, sin tener los conocimientos suficientes. ¿Y qué es lo que hacen? Pues aún peor. Lo que hacen es confundir a la gente con cosas que son triviales. Os pongo los vídeos y luego nos vemos. Tenemos un campo eléctrico ahora mismo de 23. Y ahora lo que voy a hacer, voy a apagar, voy a dar la vuelta. Esto en una fase y un neutro. Como esto no lleva toma de tierra, los campos eléctricos suben. Si le damos la vuelta, lo ponemos aquí. Mirad el campo eléctrico. 1. Yo ahora mismo estoy calzado y fijaros, si yo interacciono con el medio estando calzado, esto no hace nada, ni se mueve. Sin embargo, si yo me descalzo y me pongo en contacto con el entorno y hago, fijaros, ahora sí que estoy intercambiando lo que quiera que sea, electricidad, energía, lo que quiera que sea, con la naturaleza. Esto pasa con la lámpara de flexo. Cuando lo cargáis cerca de la cama. Este tipo de vídeos todavía para mí son muchísimo peores y el desconocimiento es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque desconocen que cuando una corriente eléctrica pasa a través de un conductor se genera siempre un campo magnético, y al revés, cuando un campo magnético atraviesa un conductor se genera una corriente. Así es como funciona una antena. Una antena lo que hacemos es meter una corriente
y se generan unas ondas, y esas ondas son las que luego con otra antena, por ejemplo en una televisión o en las radios de antes, ¿qué es lo que hacíamos? Esas ondas llegaban a la antena, generaban electricidad y esa electricidad era la que luego le llevábamos un altavoz, evidentemente con una circuitería y con algo bastante más complejo para poder escuchar la radio o ver la televisión. Y otro ejemplo serían los cargadores de inducción. Todo el mundo tenemos ahora cargadores de inducción que tú dejas el teléfono en una base y se carga, y cómo funciona exactamente igual. Tenemos una base que genera a través de electricidad unas ondas, un campo electromagnético, y luego ¿qué es lo que tiene el teléfono o el dispositivo o el reloj, como es en mi caso también? ¿Qué es lo que tiene? Tiene unos receptores, tiene unas partes metálicas que ahí se inducen unas corrientes a través de esas ondas, y esas corrientes lo que hacen es cargar la batería, tan sencillo como eso. Por lo cual, siempre que tengamos una corriente por cualquier cable vamos a tener un campo electromagnético. De hecho, las pinzas amperimétricas, ahí abajo tengo una, la podía haber subido para enseñárosla. De hecho, una pinza amperimétrica, ¿qué es lo que hace? Eso, nosotros tenemos un cable, le ponemos esa pinza rodeando al cable y nos dice la intensidad que está pasando. ¿Qué está haciendo esta gente? Pues básicamente está haciendo eso. Con un medidor, cada vez que hay algún aparato electrónico o un cable que pasa electricidad, van con el medidor y te están diciendo no, esto es radiación y esto es malo. Hombre, claro, es que está pasando electricidad. Después, la persona que lo que hacía era darle la vuelta al enchufe, y cuando decía que le daba la vuelta al enchufe, que las ondas iban hacia arriba, bueno, es que eso no lo quiero ni comentar, porque realmente si dijera lo que piensa me cerrarían el canal. Y además, si os fijáis, ¿qué es lo que hace? Cuando está la bombilla encendida, va con el medidor, como os acabo de decir, siempre que hay corriente hay campo electromagnético, y luego apaga la luz, por lo cual ya no hay corriente, le da la vuelta al enchufe y dice que de esa manera ha evitado los campos electromagnéticos. No tiene ningún sentido. Y después la persona que estaba en el campo, que iba con un tester, con un polímetro, y medía pinchando en el suelo descalzo o con zapatillas, a ver qué es lo que está haciendo, como he puesto en el vídeo que le he congelado la imagen durante un segundo, ¿qué es lo que ha hecho? Medir la resistencia de su cuerpo. Eso no son campos electromagnéticos. Todos cuerpos humanos o todos cuerpos creo que tienen cierta resistencia. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha pinchado un cable o una parte del medidor del tester, lo ha pinchado en la tierra, la otra la ha agarrado con la mano, ha cerrado el circuito a través de su cuerpo, y ¿qué es lo que estaba midiendo? La resistencia de su cuerpo. Y luego en el caso del flexo exactamente igual, hay luz, hay electricidad, por lo cual hay campos electromagnéticos. Y en el caso del chico este que decía que todos los aparatos irradian, es verdad. ¿Por qué? Porque todos los aparatos electrónicos necesitan electricidad. Incluso aunque estén apagados, generalmente muchísimos equipos electrónicos, como puede ser un ordenador, una televisión, cualquier equipo, generalmente necesitan un transformador porque no funcionan internamente a 220, por lo cual necesitan un transformador. Incluso aunque estén en stand-by, también van a generar campos electromagnéticos, porque internamente ese transformador también está activo y también los va a generar. Y como conclusión, ¿qué es lo que espero yo de este vídeo? Que os llevéis dos ideas fundamentales. La primera, la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante. Ya lo he explicado, no le tengáis miedo al wifi, al 3G, no tengáis miedo al Bluetooth, no hay ningún problema, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tened en cuenta que el hecho de que alguien tenga un aparato de medida y que en las redes sociales, en cualquier sitio, diga lo que sea, si no es una persona experta, no lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque un aparato de medida, si alguien no sabe lo que está haciendo, no vale para nada. Si a mí me dan un aparato médico, empiezo a tomar medidas y yo evidentemente no tengo ni idea de medicina, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que tome medidas por ahí y le diga a la gente que se va a morir de un cáncer, que le va a dar un infarto, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no sé lo que estoy midiendo. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Cada vez hay más vídeos de este tipo, y yo lo que quiero con este vídeo es, como siempre digo, que se lo hagáis llegar a gente que creáis que le puede ayudar, que tiene miedo a todas estas cosas. Generalmente tienen miedo por desconocimiento, y bueno, si con este vídeo le podemos ayudar, muchísimo mejor. Así que nada, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Bye bye.